ahora acabo de entender por qué Dios quiere que volvamos sobre este pasaje del jueves pasado. Porque muchos de los que estamos aquí no hemos entendido que estamos en medio de una batalla espiritual. No hemos entendido eso aún. Nosotros aparentemente creemos que estamos aquí de vacaciones y que, bueno, ya FIFO comenzó a orar, comenzamos a orar, pero estamos en un resort y cuando nos vamos de aquí volvemos de nuevo a nuestra vida normal y esto se trata de los jueves de 8 a 9 cuando FIFO habla. Y después de ahí ya como que yo no tengo ninguna responsabilidad porque en el fondo la iglesia es de FIFO. El día que él deje de predicar ya yo no vuelvo más. Guardo mi Biblia, la pongo como un florero donde quizás estaba y seguimos la vida tan tranquila como en el principio. Ahora entiendo por qué Dios no me dejó trabajar con los temas que había puesto en mi corazón. Porque si todavía no comprendemos que estamos en medio de una batalla espiritual, ¿cómo vamos a entender a Primera de Tesalonicenses 4, donde Dios nos habla de lo que va a ocurrir con los muertos, lo que está pasando con nuestros muertos? ¿Cómo entenderemos a Eclesiastés 9? ¿Cómo entenderemos Apocalipsis? ¿Cómo entenderemos esas cosas? Y ahora entendemos a Pedro y a Pablo diciendo ¿cuándo comerán alimentos sólidos? ¿Cuándo dejarán de beber leche como si fueran niños espirituales? Ahora lo entiendo. No lo entendía hasta ahora. Pero gracias a Dios que lo entendemos y lo entendemos por su gracia, por su misericordia, porque a Él le place revelar la verdad de su palabra y las intenciones de su plan. Por eso ven que el mensaje de hoy lo he vuelto a titular Las tres maneras, segunda parte. Y vamos a volver otra vez, como cuando un profesor explica un tema y los alumnos no lo entienden, volvemos otra vez sobre el mismo pasaje de Lucas 4, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios y la vuelvo a leer de la Nueva Traducción Viviente, versículo 1 de Lucas 4. La palabra de Dios dice así: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Versículo 7. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Este fue el pasaje sobre el que caminamos la semana pasada y lo meditamos desde el punto de vista de las tres maneras, de las tres áreas en las que el diablo tentó a Jesús y nos tienta a cada uno de nosotros. Vimos cómo él, durante ese proceso de tentar a Jesús, aprovechó el trance de debilitar a Cristo porque Jesús duró 40 días sin comer. Y vimos que Él entonces aprovecha para tentarnos en esas tres áreas, en nuestros apetitos, en la avaricia y en nuestro orgullo. Entonces, el llamado era que cuidáramos esas tres áreas fortaleciéndonos con la palabra de Dios.
para poder entonces resistir esas tentaciones. Y esta noche, teniendo el mensaje de la semana pasada como base, quiero proponerles que analicemos las estrategias de defensa de Jesús y las persistencias de los ataques del enemigo. En ese espíritu quiero rápidamente invitarles a que vayamos entonces a la primera parte, así a modo de introducción, de entrar de nuevo en la meditación de este pasaje en los versículos 1 y 2, donde Lucas escribe: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Algunos textos manuscritos originales dicen por el desierto, dicen al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Si ustedes se dan cuenta, desde que Cristo da el testimonio público saliendo del río Jordán, al ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu lo guía al desierto. Y usted se preguntará, ¿y por qué lo llevó al desierto y no lo llevó a una playa en Dubái? ¿Por qué no lo trajo a Puerto Plata? ¿Por qué no lo llevó a un resort en Punta Cana? Lo llevó al desierto. Porque en el desierto sale siempre lo mejor del hombre, que es lo que sale de Jesús. Pero también sale lo peor del hombre, que es lo que sale de ti y de mí, cuando somos puestos a prueba en el fuego del desierto. Por eso en el fragor de la batalla espiritual que se libra en el desierto, cuando estamos en crisis, y no tiene que ser necesariamente económica, es cuando se sabe verdaderamente de qué material estamos hechos tú y yo. Es cuando se sabe verdaderamente la dimensión de la fe que tú y yo tenemos. Es cuando se sabe verdaderamente el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Es cuando se sabe verdaderamente que tan bien conocemos al Dios que decimos creer y honrar. Es en el desierto donde eso se sabe. En el resort no se puede saber eso porque tú estás en buena. En los días de clases normales, el profesor se le dificulta saber quién sabe o quién no. Cuando el profesor quiere saber quién sabe y quién no, le plantea un problema. Lo somete a prueba, lo lleva al desierto. Y si él quiere asegurarse aún más de ver si es verdad que sabe, entonces le da un examen. Lo somete a una prueba. A ver si es verdad. Demuéstrame que tú sabes. Por eso el Espíritu entonces lleva a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que el diablo pueda tentarlo. Y lo interesante aquí es que el diablo no lo tentó a los 40 días cuando terminó su ayuno. No. Dice, fue tentado durante 40 días. Lo que significa que el diablo lo tentó todos los días. Lo que pasa es que la evidencia apareció al día 40 cuando él comenzó a tener hambre. Ahora tú te has preguntado, ¿cómo el diablo te tienta todos los días? ¿Te has preguntado? ¿Ya tú sabes cuando el diablo llega a tentarte? La mayoría de nosotros sigue viendo a la vecina chismosa, al marido infiel, al hijo desobediente, al ambiente de trabajo adverso, al jefe inquisidor. Nosotros seguimos viendo eso. Ninguno ve lo que vio Jesús cuando Pedro le dijo que dejara de hablar, que lo iban a crucificar, que la gente iba a dejar de creer en él. Jesús no vio a Pedro, Jesús vio a Satanás. Entonces tú sigues peleando con tus hijos porque son desobedientes y no te has dado cuenta que el diablo los está utilizando para que en tu casa no haya un ambiente de paz. Tú sigues peleando con tu pareja, tú sigues peleando con el jefe, sigues discutiendo con la vecina y seguimos en las mismas prácticas. De forma muy sutil y casi imperceptible se producen diariamente tentaciones del enemigo. El problema es que estamos distraídos. Estamos enfocados en tantas cosas, en conseguir tantas metas, pendientes de tantas cosas de este mundo, que nos está ocurriendo lo mismo que le pasó al joven rico. No vimos la dimensión de la oferta de Cristo, que trascendía este mundo. Las tentaciones no llegan un día y se manifiestan de manera espectacular. No. Vemos aquí que durante esos 40 días, yo estoy seguro que el diablo no descansó
tentando a Jesús, todos los días. De forma sutil, cada día somos tentados. La cizaña es sembrada cuando tú y yo no nos damos cuenta. Mira cuando Jesús nos habló de eso, y Mateo lo escribe en el capítulo 13, versos del 24 al 30. Esto es una parábola, es una historia. Jesús siempre usó parábolas y los evangelios dicen que nunca enseñó sin usar parábolas. Por eso mucha gente se confunde y cree que muchas de esas historias fueron reales. Pero Mateo capítulo 13, los versos del 24 al 30, Jesús nos enseña cómo el diablo de manera sutil siembra cizaña en el mismo campo donde Jesús está sembrando la palabra de Dios. Escucha, Mateo 13, versículos del 24 al 30. La siguiente es otra historia que Jesús contó. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron para hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Versículo 28. Esto es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron los trabajadores. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados esta noche, que tenemos muchos jueves escuchando lo mismo, somos trigo? ¿Cuántos de nosotros somos cizaña, mala hierba, sembrados por el enemigo? Solo hay una manera de responder a esa pregunta. ¿Qué dijo el agricultor? Déjenlo que crezcan, y cuando den los frutos, la hierba mala no puede dar trigo. Fíjate que este campo está siendo sembrado por Dios con la buena semilla de su propia palabra. Lo mismo que tú vienes a buscar los jueves aquí. Ahora, ¿a qué hora entra el diablo en tu corazón a sembrar la cizaña? Porque fíjate que los agricultores no se dieron cuenta, pero el dueño de la tierra sí sabía que fue el enemigo. ¿Por qué lo sabía el agricultor? Porque él sabía la clase de semilla que había sembrado. Y a lo mejor estaba muy atento a su finca. Pero los trabajadores, como no le importaba eso, ellos no eran dueños de la finca. Ellos trabajaban ahí un horario y se iban para su casa. ¿Tú notas la sutileza del enemigo sembrar cizaña? Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, ¿cuántos de nosotros estamos aquí, estamos durmiendo? Vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. El diablo vino, te dejó esa semillita y se fue. Y hay un odio, hay un rencor, hay un resentimiento creciendo en tu corazón y tú no te has dado cuenta. Y está creciendo junto con tu fe. Y tú sigues orando igualito y leyendo tu Biblia igualito, pero hay un rencor creciendo dentro de ti que no te deja poner la otra mejilla. Que no te deja ser un buen marido, una buena esposa, un hijo obediente, un trabajador serio, un amigo fiel. Y eso está creciendo junto contigo. Tus costumbres, tus viejas prácticas. Como decía una de nuestras hermanas anoche, no, porque la hermana que sé yo quién me dijo, usted sabe si está estudiando la Biblia, ¿con qué está sembrando su corazón? ¿Con cosas de hombres o con la buena semilla? Porque por sus frutos que los vamos a conocer. Pero con una sutileza tan delicada, tan suave, tan bonita, que se puede llamar la novela de Moisés. Y a mí me ha hecho tanta gracia porque hay gente que ahora incluso, porque cuando Dios manda, el diablo obedece. Ahora hay gente leyendo la Biblia para saber qué va a ocurrir con Moisés mañana. Pero han tenido su Biblia todos los días en su casa y jamás la habían... pero ahora hay una novela brasileña y ahora todo el mundo quiere saber de Moisés. Estoy pidiéndole a Dios que sigan haciendo novela de la Biblia completa. A ver si la gente así se anima, porque es promesa de Dios que su palabra se conocerá hasta el confín del mundo. Fíjate
que el pasaje nuestro de Lucas 4 dice que Jesús no comió nada en todo ese tiempo. Entonces el hambre que él sentía era normal. Tus preocupaciones son legítimas, tus problemas son legítimos. Es normal que si usted tiene 40 días sin comer, sienta hambre. Es normal que si usted tiene cáncer se preocupe. Es normal que si usted no tiene trabajo y el marido se fue y tiene 3 hijos, usted se preocupe. Eso es normal. Perfectamente legítimo es eso. Ahora, la respuesta que usted le va a dar a su necesidad no puede ser cualquiera. El hambre de Jesús era legítima. No comió nada en todo ese tiempo. ¿Qué ingerir a fin de que el hambre física no sea un problema y al final termine perjudicando el espíritu? Porque aunque usted no lo crea, la guerra es espiritual. Aunque afecte su estómago, aunque afecte su salud, aunque afecte sus finanzas, aunque afecte lo que afecte, la guerra es espiritual. Fíjate que Lucas termina ese versículo 2 diciendo, y comenzó a tener mucha hambre. Cuando a usted le dicen hay que operarle el cerebro o la columna, o a fulano le dio un derrame o al otro le dio una embolia, la preocupación comienza a crecer. Comenzamos a sentir hambre. Eso legitimiza tus necesidades y tus preocupaciones. Es normal que te preocupes. Nota la sutileza con la que el diablo nos tienta. Cuando tú decides rebajar, todo el mundo te ofrece comida. Te invitan a todas las fiestas, te llevan postres de regalo. ¿Por qué? Porque decidiste rebajar, decidiste cuidar tu salud, decidiste alimentarte. Cuando tú decides dejar de beber alcohol, entonces te lo brindan, te lo regalan, te lo llevan a tu casa, te invitan. Desde que usted decide leer la Biblia, suena el teléfono, te da sueño. Muchos de los que nos dormimos aquí, después que usted se va de aquí, se le va el sueño y llega a su casa y se ponen a fregar y a ver la televisión y salen por la calle. Yo me he encontrado con muchísimos aquí durmiendo, roncando y después lo veo en la calle. Y no puedo dormir, me dieron la 1 de la mañana, claro, y si te pasaste el sermón entero durmiendo, el diablo sobándote el rabo. Cuando estás sin dinero te aparecen las mejores ofertas. ¿Le ha pasado eso a alguien? El día que usted no tiene un peso, todo lo ve bonito. Claro, el diablo tentándote para que hagas cosas ilegales y suplir esa necesidad. Tus preocupaciones, si estás enfermo, son legítimas. Ahora, ¿cómo lo vas a resolver? Ese es el punto. La gran pregunta es, ¿quién va a terminar dominándote? ¿El cuerpo o el espíritu? Por eso yo decía anoche, en la reunión que teníamos anoche, que yo dejé de orarle a Dios por mi salud. Ya yo no molesto a Dios con mi salud. Para nada. De hecho, estoy en un punto que me da lo mismo coger el avión esta noche. Me da lo mismo. Ahora, mientras esté aquí, voy a predicar los jueves, si es la voluntad de Dios. Y escribiré todos los días en el blog y mandaré mensajes. Ahora estoy pensando armar un estudio de grabación para comenzar a grabar mensajes, notas de voz y mandarla por todos lados mientras esté aquí. Pero si Dios decide llevarme, a mí no me preocupa eso. ¿Por qué? Porque entendí ya que este cuerpo, más tarde o más temprano, va para el cementerio. Nadie saldrá de este mundo vivo. Nadie saldrá vivo de este mundo. O por lo menos no va a salir con este cuerpo. Porque Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos seremos transformados. A un nivel que Jesús ya no vuelve a poner más un pie en esta tierra. Lo recibiremos en el aire. Yo pensaba anoche mientras meditaba eso, se le va a cumplir el deseo de Juan. Mando fuego del cielo y lo quemo a todos esos que están allá abajo. Sí, espérate, déjame llevar el último. Cuando los míos se vayan, quemaremos el cielo. Pero mientras haya una de mis ovejas, eso no será posible, Juan. La pregunta es, ¿te sigue dominando el cuerpo? ¿Te domina el sueño, el hambre, la ira, el odio, el rencor? Tus odios que te están comiendo el corazón, tus miedos, tu falta de fe, tus costumbres. Hay gente celebrando a San Miguel hoy, prendiendo velas y bailando palo y bebiendo ron y fumando cigarro, y le atribuyen eso a una fiesta cristiana. ¿Cuándo Cristo hizo eso? Sutiles tentaciones. Porque San Miguel. Porque muchos creen que todavía el diablo San Miguel lo tiene pisado ahí con la lanza. Eso fue para tirarle la foto nada más. El tipo se espantó de ahí seguido y se fue.
y te visita cada segundo como los 40 días durante el tiempo que él tentó a Jesús. Nos visita todos los días. De hecho, tiene residencia en algunos de nosotros. Y ahí es donde está el peligro. Ahora entiendo por qué Dios puso en mi corazón orar porque nuestras almas sean liberadas, porque a lo mejor Él sabe que algunos todavía el diablo nos tiene encadenados, a pesar de estar los jueves aquí. Judas estaba entre los 12 y el diablo estaba entre los ángeles más grandes. El ángel de luz en el cielo era él. Así que no te creas la última Coca-Cola fría en el desierto. Fíjate que a partir del versículo 3 aparecen entonces las 3 tentaciones que Cristo tuvo que enfrentar. Que vamos a ver hoy que son más de 3, pero en 3 áreas. Los versos 3 y 4 apuntan a los apetitos. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Fíjate que esta primera tentación de Satanás hacia Jesús aparenta resolver un problema. ¿Cuál? El hambre. Fíjate que la primer propuesta que Satanás te va a hacer aparenta resolver el problema por el que tú le estás orando a Dios. El truco de la tentación está en el perfecto camuflaje que el diablo usa para cubrir sus tentaciones. ¿El hambre de Cristo es legítima? Claro. ¿Tenía Jesús el poder y la autoridad para convertir esa piedra en pan? Claro. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Sí. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? La estrategia de defensa de Jesús nos muestra dónde está el problema. Automáticamente Jesús dijo que no. Entonces algo vio Jesús que lo que el diablo le estaba proponiendo no era correcto. Porque su respuesta es automática e imperativa. Por eso Lucas, fíjate cómo la pone, con signos de admiración. No. Es un no tajante que no da lugar a discusión. No y punto. Y ahora viene la razón. Las escrituras dicen, Jesús no argumentó, porque él mismo dice que tu sí sea sí y tu no sea no, y cualquier palabra que le agregue a eso será pecado. No de tantas explicaciones, usted no tiene que explicarle nada a la gente, usted tiene que darle explicaciones a Dios. Por eso Jesús, en vez de estar argumentando, ven acá diablo, ¿y qué es lo que tú quieres venir a hablarme a mí de pan? Pues tú sabes que yo puedo volver eso un hamburger, no un pan vacío, yo puedo volver eso una pizza con triple queso y pepperoni y soda gratis también. Yo puedo hacer eso. Jesús no se puso a discutir con él, que fue el error de Eva, ponerse a argumentar. No, porque yo le puedo poner la mano. ¿Qué es lo que tú vienes a echar guaje, Eva, delante del diablo? Fíjate cómo Jesús le devolvió el golpe. Las escrituras dicen, que es lo mismo que decir, Dios dice, la gente no vive solo de pan. Esta reacción automática nos demuestra a nosotros lo bien entrenado que estaba Jesús. Y yo meditaba hoy, porque todo esto lo escribí ahorita, yo meditaba cuando yo recibí entrenamiento de tiro práctico. Yo llegué que duraba media hora para encontrar dónde estaba mi arma y los tiros y las cosas. Y llegué a un punto que el pito sonaba y yo tumbaba 5 platos en 8 segundos. Porque me entrené para eso. Mi entrenador me hizo reaccionar de manera automática. Un tirador de velocidad no ve la mira, apunta con el cuerpo, ya él sabe a dónde va a caer la pistola. Aquí está Jesús haciendo eso. No. Y fíjate de dónde viene esto, porque Dios no nos ha dejado sin estrategia. Escucha Efesios 6:13. Efesios 6, versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para andar al último grito de la moda en París? No, oye, ¿para qué? Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, porque usted cree que está en un resort en este planeta, todavía seguirán de pie firmes. Ahí está la clave. Jesús, era verdad que tenía 40 días sin comer, pero tenía puesta
todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir los ataques del diablo. Y fíjate cómo sabemos que Jesús tenía esa armadura puesta. La sexta parte de esa armadura es la espada de la palabra de Dios. Y de las 7 piezas de la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, las sandalias del misionero, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la oración permanente y la espada. De esas 7 partes, la espada es la única que sirve tanto para defenderse como para atacar. Todas las otras son para evitarte el golpe, pero la espada te permite atacar al enemigo y herirlo y pincharlo, para que él sepa que la autoridad y el poder están en esa espada que es la palabra de Dios. Por eso Jesús no argumentó, escrito está, la primer puñalada al diablo. Un espadazo. Esa era la espada que Pedro tenía que salir a buscar, no una de acero para mochar oreja. Porque la lucha nuestra es espiritual. Pedro no lo entendió. Fíjate, Efesios 6, del 10 al 12, dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Entonces no me diga a mí, es que yo pienso, es que yo creo que tú deberías. Aquí dice que es en el Señor y en su gran poder. No es en tus ideas. Yo declaro quién eres tú. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, el unigénito, está diciendo la palabra dice, entonces tú declara la palabra, no lo que tú piensas. Escucha el versículo 11 de Efesios 6. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. ¿Contra quién? Contra todas las estrategias del diablo. Todas, porque son muchas. Ahora escucha el verso 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Tú te crees que con el marido tuyo que está peleando? O con el hijo, o con el cáncer, no es con el diablo. Y con sus ángeles, por si no lo sabías. Dios está revelando a través de Pablo que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso. Entonces, ¿qué busca tú pendiente del loco de Corea? O del loco de aquí, de Estados Unidos. O de los locos que tenemos nosotros aquí en este país. Los hay en todo lugar. ¿Qué buscas tú pendiente del cáncer? O de la crisis económica. O del marido infiel. ¿Qué buscas pendiente de eso? No es con eso tu lucha. Tu marido se arrepentirá cuando lo perdones y comiences a orar por él. Tus hijos serán obedientes y responsables cuando lo trates con amor y seas un testimonio fiel del amor de Cristo. Nuestra lucha es contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Ya abriste tus ojos espirituales para ver al enemigo? ¿Ya tú has visto cuáles son esos demonios que tenemos dentro? ¿O averiguamos ya si somos como ese tipo de en Gadara que, ¿quién eres? Oh, legión, porque somos muchos. Algunos somos rabiosos, infieles, borrachones, ladrones, haraganes, prepotentes, arrogantes. Y encima de eso andamos con un letrerito, con un rosario pintado y decimos, yo soy cristiano. ¿Te das cuenta? Dependiendo del tipo de lucha, será el arma. Dependiendo del tipo de lucha, será el arma. ¿Cuál usó Jesús? Escrito está. Porque aparentemente la tentación del diablo fue que usara su poder para resolver un problema legítimo. Pero antes de hablarle de la piedra y del pan, él le puso una condición. Si eres el Hijo de Dios. El diablo lo que estaba poniendo en duda era la naturaleza divina, la paternidad divina de Jesucristo. De una manera sutil, metía entre un pan. Y tú con hambre, tus ojos se fueron al pan. Eso no es nada. No es lo que decimos. Eso todo el mundo lo hace. Esa no es la primera ni la última. Todos hemos dicho eso en algún momento. Aquí realmente en vez de una hay dos tentaciones. Lo que pasa es que el enfoque está en un abuso del poder y la autoridad. Convierte la piedra en pan. Pero la primera como que uno casi no la ve. Porque el enemigo es muy astuto. Si eres
el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces te lo ha dicho el diablo a ti? Si tú eres hija de Dios y honra tanto a Dios, ¿cómo que entonces ahora tú vienes y te enfermas? ¿Cómo que se te daña la nevera? ¿Cómo que tu marido ahora es que le ha dado por beber? ¿Y cómo si tú eres hija de Dios y alaba y honra a Dios te ha dado hijos desobedientes? ¿Cuántas veces te ha dicho el diablo, tú no eres hijo de Dios? ¿Cuántas veces? Porque la duda que él quiere poner aquí es la suficiencia de la palabra de Dios. No es que Jesús convierta la piedra en pan. No, eso no le queda duda a nadie. Mira ahora la segunda tentación, en el área de la avaricia, los versos del 5 al 8. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. El diablo es rápido. Te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo eso si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Con qué está tentando el diablo a Jesús? Dos cosas que a los seres humanos nos agradan mucho. Gloria y autoridad. Versículo 6. Te daré la gloria. Todos queremos la medalla de oro. Todos queremos llegar de primero en la carrera. Todos queremos ser reconocidos y famosos. Todos queremos eso. Nadie quiere pasar desapercibido. Todos queremos que nos reconozcan y que nos alaben. Gloria. Y además, ¿qué le está ofreciendo él? Autoridad. Te haré el jefe de eso. Tú serás ahí la cabeza, el que manda. Verso 6. Te daré la gloria de esos reinos y autoridad sobre ellos. Los deseos de tu corazón revelan los anhelos de tu espíritu. Jesús claramente nos enseña que no podemos servir a dos amos distintos en el mismo nivel de obediencia. No es posible. Escucha cómo lo escribió Mateo. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Eso significa que ser pobre es una virtud? No. ¿Eso significa que ser rico es malo? Tampoco. Pero corres el riesgo de que el dinero te esclavice. Corres el riesgo. Los deseos de tu corazón revelan los anhelos de tu espíritu. Si el propietario de los reinos terrenales es el diablo, entonces, por ley transitiva, tú no puedes pretender con una mano honrar la gloria y la autoridad que él te ofrece y con la otra honrar a Dios. No es posible. Por eso es que cuando tú comienzas a buscar los reinos de este mundo, fama, poder, dinero, belleza, popularidad, Dios se va quedando de último. Por eso el diablo le está ofreciendo gloria y autoridad. ¿Para qué? Para que Jesús deje de hacer lo que vino a hacer y se enfoque en ser el rey, el emperador. Por eso Jesús nunca dejó que lo nombraran rey y fue enfático en decir, mi reino no es de este mundo. Jesús dice que eso es imposible. No es malo tener dinero. El problema está en adorarlo, creer que el dinero es el que tiene el poder. La real tentación aquí es, adórame. Todo eso te daré si me adoras, dice el versículo 7. El diablo lo que quiere es que tú lo adores a él. Y tú te has preguntado, ¿he adorado yo a Satanás alguna vez? ¿Cómo se adora al diablo? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez? Esa es una condición oculta. Yo te puedo dar todo eso, pero tienes que adorarme. ¿Has visto cuánto nos ha costado liberarnos de cosas que creíamos que eran verdades y ahora sabemos que no tienen sustento bíblico? ¿Y nos cuesta eso? ¿Has visto cuánto trabajo nos da poner la otra mejilla? ¿Cuánto trabajo nos da controlar ese ego, esa hambre interna de nosotros? ¿Cuánto trabajo nos ha dado perdonar a ese que nos ofendió? Cada vez que ese odio se acomoda en el trono donde tú lo tienes sentado, tú te postras de rodillas a adorar a Satanás. Vaya, no parecía tan fácil adorar a Satanás. Y las estrategias que Jesús usa aquí para defenderse, analicemos un poquito eso. Mira la estrategia, Jesús tiene claramente definido quién es su Dios, porque Jesús dice aquí
Las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Ahora, ¿cuál es el Dios tuyo? ¿Eres tú mismo tu propio Dios? Y solo piensas en ti. Nadie más es importante. Ni lo que los otros piensen, sientan o quieran es importante para ti. Tú eres el centro del universo. Por eso eres un abusador, una abusadora, un insensible, una necia en las palabras de Dios. ¿Quién es tu Dios? Ya tú definiste a qué Dios. Tú sirves al Dios de la Biblia. Porque hace 2 semanas Él nos dejó una lista de enseñanzas prerrogativas para ser considerados discípulos de Cristo, por lo tanto, hijos de Dios. Porque es Cristo el que nos declara hijos del Padre. Quien echa mano al arado y sigue mirando atrás no es digno de mí. Quien no es capaz de dejar padre, madre, hijo, hija, esposo, trabajo, jipeta, casa para seguirme, no es digno de mí. A ustedes se les dijo, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo les digo, el que se enoja con su hermano es condenado ante el juicio. Oren y amen a sus enemigos. Cuando no hacemos eso, ¿servimos a Dios o nos ponemos de rodilla delante del diablo? Porque solo hay 2 grupos. Cuando tienes oportunidad de dejarte seducir por esos gustos ocultos, cuando nadie te ve en el WhatsApp y la cosa, ¿cuáles son los mensajes que tú mandas? ¿Qué cosa tú haces? ¿Qué páginas visitas en internet? Jesús fue enfático en que vino a realizar las obras de su Padre. ¿Las obras de quién tú estás realizando? ¿Quién define tu manera de actuar? ¿Quién es tu modelo? ¿Quién es tu ídolo? ¿Tu héroe? ¿Tu estándar al que tú te quieres parecer? ¿A quién te quieres parecer? Jesús depuso su propia voluntad para hacer la del Padre. Yo no vine a hacer lo que me da la gana. Yo vine a hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. ¿Qué estás haciendo tú? ¿La voluntad de quién? ¿Cuánto tiene Dios diciéndote que sirvas y no sirves? ¿Cuánto tiene Dios diciéndote que ores y no oras? Que alabes y no alabas, que prediques y no prediques, que sea obedientes y no obedeces. ¿Cuánto tiempo tiene Dios diciéndote eso? Porque cada vez que les desobedecemos a Dios, adoramos a Satanás. No parecía tan fácil adorar a Satanás, ni tan sutil. Bueno, pero yo voy los jueves, ya con eso es suficiente. Yo voy a misa los domingos, yo veo a Enlace y pongo ¿cómo se llama el tipo? A qué sé yo quién, al Ducín y qué sé yo quién, Cash. El tigre se llama Cash. Eso no es por casualidad que hay poder ahí. Cash. ¿Se imagina? Tú y yo hacemos lo mismo. Tú eres capaz de entregar tu vida por... Y no estamos hablando de que tú vayas a la cruz. Ya Jesús lo hizo. Eso no es necesario que tú y yo lo hagamos. Ahora, cuando tú depones tus gustos, cuando tú eres capaz de humillarte ante tus enemigos, cuando tú das más importancia al pensamiento de Dios, cuando tú eres capaz de servir a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu vecino, cuando tú eres capaz de dejar que el amor de Cristo te transforme. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas era traidor, que Pedro era cobarde, que Juan y Santiago estaban por aprovecharse y querían los puestos de honor, usar influencia política? Señor, cuando estemos allá arriba, tú sabes a quién es. Secretario de la presidencia. Estaban y los otros se revoltearon seguido. Nos están serruchando el palo. Ya cogí Pedro y yo creía que era yo el primero. Y ahora... Eso es lo que tú y yo hacemos, porque eso lo traemos en el ADN. Y la última tentación, la última área en la que el diablo nos tienta, es en el orgullo. Escucha los versos del 9 al 12. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, no lo pudo llevar a otro lugar, lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, yo quiero que no perdamos de vista dónde fue que lo llevó ahora. Jerusalén, la ciudad santa, el pueblo escogido de Dios. Y miren a dónde lo llevó, a la parte más alta del templo. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, Satanás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Aquí estamos viendo al diablo ahora, buscó su espada. Ahora el diablo fue al baúl del carro donde tenía su Biblia y vino de allá para acá armado igualito que Jesús. Tú me estás atacando con la Biblia, vamos a espadear ahora.
Ahora tú verás que yo soy un experto en esgrima. Y lo llevó a Jerusalén, donde Dios había puesto su pueblo santo. Y lo llevó al templo. Y tú crees que porque está yendo todos los días al templo y te come lo santo y te desayuna con el vino, ya, tú estás bien. Y precisamente ahí donde se supone que están los ángeles y guardan el templo de Dios, ahí lo tentó Jesús. El diablo tentó a Jesús. Pues ese mismo el que nos tienta a nosotros, aún aquí mismo, aquí mismo. Y estamos más pendientes de cualquier cosa que quizás lo que Dios te está de manera sutil intentando revelar esta noche. Porque la cadena con la que el diablo te tiene atado, Dios la va a romper, es con esa misma espada. Y ahora vino el diablo con ella también. Y ataca a Jesús con la misma palabra de Dios. Las escrituras dicen, ahora el diablo está usando la misma técnica del jardín del Edén. Tomar una verdad, tomar una mentira y cerrarla con otra verdad. Está usando la propia verdad de Dios para tentar a Jesús. ¿Es verdad, Señor, que tú enviarás a tus ángeles? Sí, en mi soberanía, no porque tú me tientes. Porque Dios no es tentado, ni puede ser tentado, ni tienta a nadie. Entonces no tientes a Dios. Eso dice Santiago. Cuando ustedes sean tentados, no digan que es Dios quien los tienta. Y como Jesús sabía eso, mira cómo les respondió. Las escrituras también dicen, Satanás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Cuál es la tentación aquí? Tírate, lánzate, atrévete. Entonces tú comienzas una conversación muy sutil. ¿Y quién es esa muchacha que vino al estudio bíblico el jueves? Pero cuidado, si es esa la que Dios me mandó. Y te dicen, es casada. ¿Y por qué no vino el marido? No, que ese hombre está para Nueva York y cosas. Oye, pero ella se ve bien. Y tendrá WhatsApp. Consígueme el WhatsApp de ella. La gente de una vez quiere el WhatsApp. Y entonces usted comienza a crear un vínculo o el correo electrónico. Entonces usted le hace caso a una canción que tiene un rapero, creo que de San Francisco de Macorís, se llama Don Miguelo y habla de sexo electrónico. Y entonces usted comienza con el truco de los correos y del Facebook y después pasamos a la cámara web. Y comienzan las fotos desnudos. Y ya el día que se encuentran no tienen de nada que hablar porque ya todo se lo dijeron por el WhatsApp o por el Facebook o por el Instagram. Y ahora, de una manera sutil, tírate. No, pero eso no es nada. De hecho, ya nadie dice llámame por teléfono. No, tírame. Ahí está. Tú me tiras. Eso es lo que el diablo le está diciendo. Un negocio ilegal, bueno, quizás ahí es donde Dios te va a bendecir, tírate, es ilegal. No puede ser que robándote de cada 10 galones de gasolina que tú vendas, te robes uno, tú te vas a hacer millonario, eso es ilegal. La palabra de Dios dice no robarás, entonces no viene de Dios. Si ese hombre anda detrás de ti y es casado, entonces no puede ser nada bueno, porque ya la base es ilegal. Sí, pero es que él es tan bueno, Fifo. Si tú supieras lo bien que ese hombre me trata, claro, ahora el diablo es experto poniendo escaleras para que nosotros ascendamos. Y cuando vamos por el quinto, el sexto, el séptimo piso, nos quita la escalera y nos quedamos en el aire con la brocha guindando allá arriba. Tírate, le dijo. ¿Cuál es la estrategia de Jesús? No dudar ni por un segundo del carácter de Dios. Dios no cambia nunca. Y si él dijo que nada lo tienta y él no tienta a nadie, entonces no oses tentar a Dios. Dios es eterno, es inmutable, no hay forma de que cambie. Y si él ha dicho que te será fiel y que te protegerá, él lo hará. ¿Que estás enfermo? Eso no es problema, por eso estás vivo todavía. ¿Que estás sin trabajo? Bueno, pero no está pasando hambre. ¿Que no tiene la ropa al último grito de la moda, pero no andas desnudo? Provisión de Dios. Nadie ha llegado a la tierra prometida sin atravesar primero un gran desierto. Y es justo donde Jesús está siendo tentado. Tú no sabes si estás a 1 kilómetro de la tierra prometida o estás a 5 metros de la tierra prometida. ¿Quién vencerá? El que persevere hasta el fin. Por eso Jesús no cae en ninguna de estas tentaciones. Si Dios lo ha prometido, Él lo cumplirá. Y no hay que dudar. El diablo lo que hace es sembrar la duda. Y me sanaré. Y mi esposo volverá. Y mis hijos se transformarán en obedientes.
y yo me irá bien en ese trabajo nuevo, me convendrá eso. Él lo que quiere es la duda, que tú vivas en incertidumbre. Jesús dijo, en mí tendrán paz, en mí. Ya tú lo pusiste en sus manos, pero es antes de dar el primer paso. No es después que saliste embarazada del hombre casado, que tú entonces vas, ay Señor, ¿y ahora? No fue después que te metiste en ese negocio, no fue después que maltrataste a tu mujer a un punto que se tuvo que ir. No es antes. Señor, yo encomiendo este proyecto a ti. Y hasta que tú no me respondas, no doy el primer paso. ¿A quién te le estás sometiendo? A la autoridad de Dios. Señor, yo estoy seguro que tú vas a buscar la manera de que yo sepa que eso viene de ti. Dame una señal. Muéstrame. Señor, yo quiero ser obediente de ti. Y me están haciendo una oferta, mira, que va a ser la solución a todos los problemas de mi vida. Pero yo quiero saber si es de ti que viene eso. Porque tú sabes que el diablo es un tigre. Míralo aquí donde está. Este tipo está al lado mío. Él no puede hacer nada porque tú me tienes protegido como tu hijo. Pero él puede influenciar a los otros para que yo me pierda. Yo necesito, Señor, que tú manifiestes tu autoridad y tu soberanía cuando tú quieras. Yo no tengo prisa. No tengo prisa. Se llama obediencia. Pero se nos abren los ojazos así, como se le abrieron a Eva. El diablo nada más tuvo que decirle, serán como Dios. Ay, sí, ¿dónde está la manzana? Dame una y dame otra para llevarle al marido mío que está allí con la boca abierta en vez de estar aquí cuidándome. ¿Te diste cuenta? Y lo peor de todo esto, y con esto terminamos, está en el versículo 13. Escuchen lo que dice el versículo 13. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Porque tú te crees que porque te libraste del cáncer, no te puede venir un infarto. A veces no es el cáncer el que mata a uno, te mata un motoconcho en la calle, un tigre calibrando, se le fue el motor y te mató. ¿Te das cuenta? Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Él no va a dejar de tentarnos. Y mucho menos ahora que Él sabe que el tiempo se le está acabando. Mucho menos ahora que Él sabe que tú estás recibiendo la sana doctrina que te va a liberar de la cárcel donde Él te tiene metido. Menos ahora. Ahora que Él va a dar zarpazo a trocha y mocha. Las tentaciones no terminan definitivamente. Él se va para que tú creas que ya ganaste. Y entonces los pecados mutan. Él los maquilla, los disfraza para que tú no lo consientas como tal, no lo percibas como tal. Fíjate que dice que lo dejó hasta la siguiente oportunidad. El diablo te deja por momentos, pero ten por seguro que así como dice Arnold Schwarzenegger siempre en sus películas, I'll be back, yo volveré. Él va a volver, Él volverá. Por eso, como sabemos que Él nos deja hasta la siguiente oportunidad, ¿qué hacemos de esta a la siguiente oportunidad? Entrenarnos. ¿Qué hacemos de ahora cuando Él vuelva? Prepararnos, capacitarnos, hacer ejercicio. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Si la lucha es espiritual, el entrenamiento tiene que ser espiritual. Entonces, ¿por qué cuando usted llega los jueves aquí, en vez de venir a hablarme de la comadre fulana, no se sienta o se pone de rodillas a orarle a Dios? O nada más es FIFO el que tiene que orar. ¿Aló? Si la guerra es espiritual, ¿es solamente FIFO el que está en esa guerra? ¿Aló? ¿Es solo FIFO el que tiene que estudiar la palabra, pero es el único que predica los jueves? Claro, porque usted no se anima. Dios está loco por levantar a cada uno de ustedes y sembrar en cada barrio donde ustedes viven una casa como esta donde se predique la Biblia. ¿Tú te imaginas si los viernes cada uno de nosotros fuera a la casa de un amigo diferente a hacer esto que estamos haciendo con una familia? La gran comisión. Vayan y hagan discípulos míos. Eso nada más no fue a Pedro y a Juan que se lo dijo. Pero no podemos descuidarnos. ¿Por qué? Porque en la siguiente oportunidad Él va a venir. No podemos distraernos ni por un segundo. Y mira si eso es cierto, y con esto terminamos, Marcos 14, versículos 37 y 38. En el capítulo 14 de Marcos encontramos ese momento de Jesús en el que Él se estaba preparando para su entrega final. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní orando con tanto énfasis que sudó gotas
de sangre. Y en varias ocasiones Jesús iba y oraba y volvía y le decía, ven lo experto que es Satanás, se vale de todas las cosas para distraerse. En uno de esos momentos vino y le dijo a los discípulos, señores, velen y oren. Escucha versículo 37 y 38 de Marcos 14. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. ¿Cuánto encontrará aquí durmiendo? Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Por eso estos mensajes nada más duran una hora. Porque si duran 1 hora y 5 minutos, hay que despertarlos. Escucha ahora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y si somos débiles, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacer ejercicio, entrenarnos. Por eso yo cada día duermo menos, pues yo no sé a qué hora que va a aparecer el tipo. Estoy durmiendo como 4 horas nada más. Un día de esto me quedaré despierto hasta... No sé a qué hora es que va a llegar. Velen y oren. No dice velen y comiencen a hablar de los chismes del barrio, ni de las bombas que está tirando Rusia ahora, que está tirando unas bombas que está acabando con Oriente Medio. Pero unas bombas extraordinarias. La hicieron para competir con la que los gringos le estaban tirando en Kuwait. Ante una batalla espiritual, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecer el espíritu. ¿Cuántos versículos bíblicos está aprendiendo usted a la semana? Del devocional que usted está siguiendo, de esos, ¿cuánto se aprendió ya esta semana? ¿Cuánto puede aguantar usted orando sin dormirse? Porque la batalla es espiritual. Y si nos enfocamos en el cuerpo siempre va a tener calor, siempre va a tener hambre, siempre va a tener sueño, siempre va a estar cansado. Y sobre todo si usted está aquí oyendo la predicación, las sillas se ponen durísimas, no hay forma de ablandarla. Y usted se cambia de lugar y se para y ya, tipo si habla y que lo que tanto habla y no se calla. Es 1 hora que dura esto nada más. Ahora, yo he visto los muchachos en el parquecito allá abajo que amanecen parados al lado de un carro con el carro encendido y la música, todo lo que da, y ahí nadie se cansa. Los conciertos en los estadios no ponen silla, todo el mundo está parado. A tal punto que ya los bares y la discoteca tampoco ponen silla y a nadie le importa. A ti te invitan a una recepción y todo el mundo parado. Yo antes creía que era para que la gente se fuera rápido, pero es que ahí la gente no se cansa. Y sobre todo si le están brindando ron y picadera y cerveza y vino. La gente no se va de rodillas, postrado, adorando a Satanás, sin darnos cuenta. ¿Te das cuenta la sutileza? Y aquí está Jesús diciendo, luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Si Jesús llegara hoy, ¿a cuántos de nosotros tendría que despertar? Le dijo a Pedro, Simón, estás dormido, ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera 1 hora? Eso es lo que me da tranquilidad, porque si a Jesús se le durmieron, ¿cómo no se me van a dormir a mí? Mis predicaciones no dependen de ustedes, dependen del Espíritu Santo. Escuchen mi voz. Estaba ronco que no podía hablar. Eso es una magia, es la obra del Espíritu. Por eso no me puedo atribuir el mérito. Es obra de Dios. Pero usted no puede velar 1 hora. Yo estoy seguro que en la próxima hora usted no se va a dormir. Dios ha prometido darnos su Espíritu para ayudarnos a superar la batalla. Entonces, a partir de hoy, en vez de pedirle que nos cure el cáncer, vamos a pedirnos que nos fortalezca el Espíritu. En vez de pedirle que nos aumente el balance en la cuenta de ahorro, que nos aumente la fe. En vez de pedirle sacar A en todas las asignaturas, que nos haga sabios, que nos dé sabiduría. Esas son las cosas que le pedimos a Dios. Nuestras oraciones revelan los deseos de nuestro corazón. Por eso, hermanos queridos, yo no sé si usted lo sabía o no, pero este mundo está bajo el señorío de Satanás. Y él continúa, así como a Jesús, tentándonos en nuestros apetitos, en nuestra avaricia y en nuestro orgullo. Bajo el señorío de Cristo, entreguémosle nuestras debilidades para que podamos decir como Pablo, si voy a vanagloriarme de algo, lo haré de mis debilidades, porque en mis debilidades se manifiesta el poder de Dios para la honra de Cristo Jesús. Hagamos eso, hermanos queridos, y vamos a terminar como siempre terminamos, orando para darle gracias a Dios.